Y vamos a iniciar con la primer mesa de discusión dedicada al tema de información y sociedad. Creo que el antecedente de la conferencia que nos dieron es un magnífico marco de discusión sobre el cual difícilmente tendríamos pocas cosas que aportar para efecto de iniciar la discusión. Pensando que hay varias de estas ideas en mente de ustedes, vamos a proceder a este diálogo con los colegas. ¿Quiénes nos acompañan? Nos acompaña la doctora Ruth Vallejo. Ella es de Colombia, ella es colaboradora con el instituto desde hace algunos años, es bibliotecóloga y archivista de la Universidad de La Salle, Colombia, es especialista en marketing de la Universidad del Rosario, es magíster en administración por la Universidad Nacional de Colombia, recién acaba de obtener su doctorado en documentación de la Universidad de Salamanca. Por cierto, muchas felicidades, doctora. Gracias. Actualmente es consultora en el área de bibliotecología y archivística en el sector público colombiano y el sector privado. Nos acompañan también nuestros colegas del instituto, que muchos de ustedes ya los conocen. A mi derecha tengo al doctor Federico Hernández. Él es especialista en el área de bibliotecas públicas. Tengo a un lado del doctor Federico al doctor Héctor Alejandro, es que se me olvida tu apellido, Ramos Chávez, y él es especialista en el tema de información y ciudadanía. A un lado nos acompaña también el doctor Egbert Sánchez, quien, como ustedes también conocen de su trayectoria, él es especialista en el tema de políticas de información. Entonces, creímos oportuno que sobre la base de la conferencia de apertura, más las diferentes especialidades de nuestros colegas, pudiéramos dar inicio a estas primeras reflexiones que queremos hacer sobre este concepto que nos es tan importante, que nos es tan próximo y a veces tan difícil de poder asir en términos teóricos y como referentes fundamentales del tipo de trabajo intelectual que nosotros desarrollamos. Sin embargo, creemos que esta discusión es necesaria para efecto de clarificar cuál es el conjunto de vínculos que se establece a través de la información con la sociedad y con nuestra disciplina bibliotecológica. Como les habíamos comentado, el formato ha cambiado un poco y lo vamos a hacer a partir de algunas preguntas básicas para que los colegas nos digan el modo en que tienen de pensar este conjunto de relaciones sobre las cuales ellos son especialistas. La primera pregunta obligada, les pregunto a todos los colegas, tendremos oportunidad de hacerlo de modo más específico. La primera pregunta obligada es: ¿ustedes observan algún vínculo entre la información, la sociedad y nuestra disciplina bibliotecológica? Pueden empezar en el orden que quieran. ¿Quieres empezar? Sí, dale. Bueno, si no se ponen de acuerdo, yo les puedo decir que usted puede comenzar. Yo creo que aquí hay, desde la conferencia del doctor Pisanti, hay algo muy importante que él mencionó. Es en cuanto a la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Entonces, nosotros, a partir de esta disciplina, al menos de mi área, estoy trabajando a partir de la sociedad de la información y lo estoy vinculando directamente con las políticas de información. Es algo que se ha venido trabajando durante muchos años. Hay autores que tratan de ponerse de acuerdo, pero que aquí estamos trabajando con una definición central donde de lo más amplio posible que nos ha dado la UNESCO, y con eso estamos trabajando para poder aterrizarlo en la disciplina o en los estudios de políticas de información. Yo creo que a partir de este eje podemos extrapolar y transmitir y hacer permear todo este pensamiento hacia las políticas y los estudios de políticas y tratar de entender qué está sucediendo, cómo lo podemos abarcar y cuál es la profundidad de análisis de los estudios de políticas que se desea en este momento. Pero entonces tenemos como punto de partida el marco de referencia de la UNESCO, sí, en el que estás haciendo énfasis, y derivado de ella el tema de políticas de información. Sí, así es. Okay. Bueno, yo creo que el vínculo entre la sociedad y
y la información, ese vínculo es el que le da el sentido social a la profesión. Y ese sentido social es el que permite la orientación que se le dé o no a la profesión, o los cambios que se han venido dando en la misma profesión a raíz de los cambios, como a la manera como la sociedad misma va necesitando la información, cómo va accediendo a ella y cómo produce el conocimiento. Ese vínculo, en la medida en que establezca, en que claramente la profesión pueda mirar su papel en ese vínculo, en la información, podrá ser necesaria o no para la sociedad. Es decir, una profesión que deba definir si va a ser transferencia, si va a ser mediadora, si va a democratizar el conocimiento, qué es lo que va a ser realmente como vínculo para cumplir lo que la sociedad quiere, que es satisfacer una necesidad de información. Ese vínculo es el que le va a dar, digamos, el nivel de la profesión en la sociedad. Y esto, al mirar el tema de la información, que es un tema en que al mirar la profesión ha venido pasando de las bibliotecas a la información, es cuando empieza un impacto fuerte sobre la profesión al nivel de reconocernos como satisfacer necesidades de información, o si simplemente el papel que nos sigue asignando la sociedad es como administradores de bibliotecas. Ese vínculo creo que es el más importante que debemos empezar a trabajar desde la profesión, porque efectivamente hemos evolucionado dentro de la profesión y tenemos nuevas metodologías, nuevas teorías, pero eso realmente no ha logrado permear la sociedad para que ese vínculo cambie la visión hacia la profesión y con esto se haga visible y la acepte socialmente. A ver, estoy un poco confuso. Lo que usted nos propone es que tendríamos que pensar de modo muy riguroso en qué segmento de este vínculo información y sociedad estamos, y que a partir de ese reconocimiento en estos sistemas de transferencia de información, por denominarlo de ese modo, a este vínculo, tendríamos que estar valorando cuál es la función social que desempeña esta profesión en particular. Sí. ¿Entendido bien? Sí. Ok. Ha tocado usted de pasada, junto con Egbert, otros dos temas que no son fundamentales. Uno de ellos que tiene que ver con la biblioteca pública y el otro de ellos con el papel de los ciudadanos. ¿Por cuál de los dos temas quisieran empezar nuestros colegas especialistas? Sí, bueno, al igual que usted, considero que también la primera conferencia es el marco por excelencia. Más fuerte, y se lo van a agradecer los colegas. Por excelencia en que podemos iniciar este debate, intercambio de ideas. Y bueno, efectivamente mi tema se vincula, yo creo que directamente, en principio, destacar esta estrecha vinculación entre las temáticas de información en la sociedad y la disciplina bibliotecológica. En específico, bueno, aquí se van a poder ver cada una de las líneas que manejan los investigadores, y también los que no están, todos también tienen de cierta forma ese vínculo hacia las tres ideas. En lo particular, bueno, es desde el plano de la ciudadanía. Y bueno, la ciudadanía se pueden concebir también a las bibliotecas como espacios públicos, democráticos, por excelencia, por el acceso que tienen las personas a ellos para acceder a información y con ello también, de cierta forma, impactar en su propia formación ciudadana, hacer mejores ciudadanos, mejor informados y con mayores capacidades de participación ante la sociedad. Entonces, definitivamente, el vínculo es muy estrecho y muy fuerte entre estos temas por usted propuestos. Ahora, dentro del comentario que nos hace, doctor, hay un punto que usted señala, y es la necesidad no solo de tener información disponible para los ciudadanos. El otro asunto es que el ciudadano sea competente o tenga competencia cognitiva, dicho de modo más propio, para la utilización de la información y la toma de decisiones, sobre todo en relación con procesos que son tan fundamentales con la sociedad, como es el hecho de la toma de decisiones para la democracia, ¿no? que es el punto que nos vincula con este ámbito de gobierno de los ciudadanos. Sí, inclusive autores hablan de capacidades también, de las capacidades de los propios individuos para que todas esas cosas que les podamos sacar función, realmente les saquemos del funcionamiento. Uno es lo potencial de las cuestiones y la otra es la verdadera, lo real que nosotros obtengamos de ella. En información es lo mismo, la información está en un elemento dado y
es potencial la información que está ahí, pero nosotros al leerlo, al comprenderlo y al entenderlo y al tratar de replicarlo, es realmente ya el contenido y la riqueza que nosotros saquemos a ello, es la capacidad que nosotros tengamos ya para generar ese conocimiento. Muy bien, continuando con esta perspectiva, doctor Federico, nos habían comentado el doctor Pisanti que información que no sirve para la toma de decisiones es información basura. Demos por buena la aseveración en principio, simplemente para efecto de diálogo, independientemente estamos de acuerdo o no con la premisa que está sentada. Pero en esta perspectiva, y en esta perspectiva de formación ciudadana, más el elemento de políticas de información, más la relevancia de la información para la sociedad en la cual, y la profesión que nos ha hecho referencia la doctora Ruth, ¿cuál considera usted que sería la función de la biblioteca pública en este contexto en particular? Claro. Sí, muchas gracias. Pues bueno, si de por sí el binomio información y sociedad se convierte en un aspecto fundamental de desarrollo, como ya lo comentó nuestra colega, nuestra profesión, nuestra especialidad, tiene un aspecto fundamental, dado uno de los objetivos que tiene que ver con la selección, la organización y la difusión del conocimiento. Esto lo hace la biblioteca pública, pero además se convierte en un espacio, como ya lo comentó nuestro colega, democrático por excelencia, y esto lo marca la UNESCO, dado que permite el acceso a la información de una manera equitativa, en igualdad de condiciones, y es una institución de inclusión social, una institución totalmente inclusiva. Entonces la biblioteca pública en muchas ocasiones se convierte en el único espacio que se tiene dentro de una población determinada, un único espacio educativo, un único espacio cultural que tiene una población determinada. Y por ello con esto pues le llaman incluso la cereza del pastel dentro de las bibliotecas, ¿no? Sí. Y aprovechando, doctor, que tiene usted el micrófono. Sí. Sobre la base que usted nos comenta, ¿cuál considera usted que es el impacto que nosotros podemos observar de las bibliotecas públicas en la sociedad? Digamos, el impacto de la sociedad en las bibliotecas creo que nos queda muy claro, ¿no? Sí. Por todo el conjunto de referencias a las que han hecho en las cuales se ha referenciado. Pero si lo observamos a la inversa, ¿cómo podemos observar el impacto que tiene la biblioteca pública en la sociedad? Bien, pues bueno, de esta manera hay una serie de indicadores indicadores tanto cuantitativos como cualitativos que pueden referirnos al impacto. Por ejemplo, cuantitativo, el número de usuarios, el número de asistentes que tiene una biblioteca pública, el número de préstamos, por ejemplo. Pero hay indicadores cualitativos que también, y de impacto, que nos marcan, por ejemplo, si una biblioteca pública tiene una incidencia en una población determinada, por ejemplo, en un municipio, si la gente adquiere diferentes habilidades informativas para el manejo de las tecnologías de la información, si la gente hace uso de los materiales de la biblioteca para la escuela, si la biblioteca proporciona, hay un curso, por ejemplo, de la Academia Mexicana de las Ciencias que se da a nivel nacional, donde los chicos, básicamente entre 5 y 15 años, acuden a la biblioteca pública para adquirir habilidades de robótica, de matemáticas, pero aplicadas a la vida cotidiana. Entonces, ahí es donde vemos el impacto de la biblioteca pública precisamente, cuando cambia la calidad de vida de las personas y modifica comportamientos, habilidades, y la gente definitivamente tiene otras opciones de vida. Bien, este tema parece ocioso tratarlo ahora, pero hace algunos años, quizás ustedes se recuerden que había colegas que decían que, por ejemplo, el papel de la biblioteca pública era simplemente, bueno, tener disponible información, etcétera, ¿no? Allegar los recursos de información, etcétera. Pero se hablaba, aunque había esta intuición sobre el hecho de que la biblioteca formaba, a veces el hecho de que la biblioteca pública forma se confundía con un trabajo de orden pedagógico o del tipo de trabajo que hacen los educadores. Sin embargo, me parece que por el modo en que se vienen desarrollando las discusiones sobre el tema, creo que el tema de la formación a partir de la biblioteca pública tiene ya un lugar en la discusión teórica que vale mucho la pena reflexionarlo, y yo creo que sobre el cual volveremos un poco después. Doctor Alejandro, quisiera volver con usted. ¿Cómo definiría usted a la información en un contexto de gobierno democrático? Digamos, nos queda claro cómo entiende la información otros gobiernos que no precisamente son democráticos. Ustedes leyeron el periódico hoy en la mañana, todo el bloqueo que está haciendo en las redes por parte de las manifestaciones públicas en Pekín, bueno, son un ejemplo interesante, ¿no?, de cómo se va manejando esto.
vemos asociado como factor crítico el tema de la información con los gobiernos democráticos. Sobre este punto, ¿usted cómo definiría a la información o qué perspectiva le estaría dando? Si le pido una definición, nos vamos a ver muy como de examen de doctorado. Y no se trata de eso. Bueno, sí, efectivamente, me gustaría iniciar esto haciendo el vínculo entre lo que es la sociedad y es lo que es la ciudadanía. Desde una primera y a lo mejor muy básica definición de lo que es el Estado, del punto de vista jurídico nos diría que es la unión de territorio, de gobierno, que son las leyes, y la población, la sociedad. La ciudadanía en este sentido es la visibilidad, el reconocimiento y el sustento que se le da a esa sociedad. Entonces por eso es importante partir de ahí, de esa visión, ¿no? Ahora bien, lo que usted ya me pide de definir o intentar definir algunos aspectos de la importancia de la información en este contexto de un gobierno democrático, considero que son principalmente dos los puntos en los cuales podría guiar esta definición. En primer lugar, una definición como derecho. Esto lo hemos visto, han existido muchos avances en cuanto a las políticas de acceso a la información, de transparencia, de rendición de cuentas, que precisamente se enfocan a que haya una mayor disponibilidad y que la gente saque provecho precisamente de esa información. Esa sería una, ¿no? La más quizá también, por así decirlo, no participativa o un poco ajena a la participación. Sin embargo, hay otra que también considero más importante en este entendimiento de gobierno democrático, que es como principio básico dentro de los propios gobiernos. ¿Y qué es este principio básico? Bueno, pues mejorar los flujos de información, la comunicación, pero también el intercambio de ideas, es decir, ya el gobierno no entenderlo como el único capaz de poder atender los asuntos públicos y de poder generar políticas en diferentes niveles de vida de la población, sino que ya la propia población informada y, como usted lo decía, también con esa información ya digerida y también que tengan la capacidad de poderla manejar en el discurso, bueno, también son parte muy importante para que poder hacer esa política, esa definición de estrategias gubernamentales en las cuales pues definitivamente se ven afectados porque son ellos, la ciudadanía, donde es donde más se siente esa puesta en marcha de las políticas. Esos dos son los principales, digo, en los dos han existido definitivamente aportes muy significantes, tanto de legislación, por ejemplo, en el plano como derecho, bueno, está el tan citado artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, ahí también otro punto que me gustaría destacar es de que en esta legislación citada no nada más se hace referencia a la importancia de la información, sino también a la importancia de los canales para poder participar y poder opinar sobre esa información que ya se tuvo. Entonces creo que esto es un parámetro distinto de análisis de que no nada más es un derecho, sino también la capacidad de réplica. Hace rato también con el doctor Pisanti se hablaba, y no creo que de forma nada más pasajera, sino que hablaba de la gobernanza en sus trabajos. Y efectivamente la gobernanza, a diferencia de la gobernabilidad, implica una participación de los diferentes actores en la toma de decisiones públicas, y es por eso que considero que la información también puede ser analizada y con mucho más importancia en este segundo factor. Bien, podríamos decir que, primero, la información como derecho, y dos, que el gobierno o los estados traten como gente adulta a sus ciudadanos, ¿no? Con capacidad de diálogo, con capacidad de interacción y sobre todo sin olvidar la capacidad de toma de decisiones que tiene en sus manos, ¿no? Sobre todo en un ámbito tan fundamental como es la democracia. Y esto nos mete de lleno al tema de las políticas públicas que venías marcando. Doctor Egbert, ¿cómo se construyen las políticas públicas de información? Bueno, de acuerdo a lo que estoy escuchando, es muy interesante ver lo que la doctora Ruth nos está comunicando. Primeramente, el vínculo entre la sociedad y la información y los profesionales. Entonces aquí quiero enfatizar que la profesión bibliotecológica tiene mucho más que ofrecer que ser administradores de biblioteca.
tenemos mucho más que ofrecer, y uno de eso ya se había mencionado en esta mesa, que es la parte de mostrar que hay todo un trabajo por hacer en la parte de ciudadanía, en la parte de hacer ese vínculo con los ciudadanos, con las personas, con diferentes actores y también diferentes profesionistas que están trabajando información como concepto, información desde su perspectiva. Entonces ahí nosotros, como bibliotecólogos que durante muchos años, y creo que somos expertos en la organización de la información, naturalmente eso va a trabajar otra mesa, que también debemos de saber cómo vincularnos con las otras profesiones que trabajan información desde otras perspectivas. Ahora bien, realmente es fascinante poder escuchar la parte de política de las bibliotecas públicas, que tiene un rol muy importante, y también cómo van construyendo ciudadanía a través de la información y todas las legislaciones que vienen siendo prácticas de políticas y algunas prácticas de políticas de información que nosotros tenemos. Para aterrizar cómo se trabaja todo eso, hay primeramente que pasar por un diagnóstico, y yo creo que en la parte de nosotros como bibliotecarios, estudiosos de la información, conocemos muchos diagnósticos, hemos trabajado muchos diagnósticos, y la otra parte es ir apuntalando, ir diseñando esas políticas públicas, esas políticas de información que nuestras comunidades, ojo, estoy hablando de comunidades, requieren. Porque no es una comunidad, tenemos varias comunidades. En el ámbito de la biblioteca pública hay varias comunidades, y no me va a dejar mentir aquí el doctor Hernández. Entonces, a partir de eso, ¿cómo vamos a implementar esas políticas? ¿Cuáles son las estrategias que nosotros como profesionales de la información, que ya hicimos todo ese diseño, vamos a implementar? ¿Lo vamos a retomar tal cual, o para cada comunidad lo vamos a hacer adaptaciones? Y naturalmente un punto muy importante que siempre nosotros olvidamos es la evaluación. Esas políticas que estamos implementando hay que evaluarlas. Señores, hay que evaluarlas, porque muchas veces se desechan muy buenas políticas de información que tienen elementos súper y que no lo hemos explotado, y puede ser que solamente en la promoción de esa política nosotros hemos equivocado. Entonces, aquí estoy hablando de 3 pasos importantes. Es el diseño de la política, es la implementación de las mismas y su evaluación. Sí, me parece que eso sintetiza de modo muy interesante esta parte. Yendo con usted, doctora Ruth, usted es una mujer de polémica. Y voy a seguir, que es peor. Bueno, continuando en este diálogo y continuando en esta perspectiva de polémica, para usted el tema de la identidad profesional del bibliotecólogo ha sido un tema que de modo recurrente usted lo ha tratado en sus diversos trabajos. Quisiera yo plantearle la siguiente situación. Primero, a partir de una inquietud que yo tengo, y segundo, me gustaría escuchar su punto de vista, partiendo del principio de que, el papel del bibliotecólogo es fundamental en la construcción de estas políticas públicas, en el trabajo, no se diga, de las bibliotecas públicas, y, por supuesto, en la construcción de la ciudadanía para estados democráticos. Mi inquietud, ¿de dónde empieza? Actualmente un modo en que los jóvenes sobre todo se identifican con la profesión, con la disciplina, es a partir de decir que ellos son profesionales de la información. Eso vende muy bien en términos de mercadotecnia, en la cual usted es experto. Pero vamos a analizar un poco más esta situación. Si a mí un abogado me dice que él es el profesional del derecho, yo le creo, y le creo a ciegas. Si un médico me dice que es un profesional de la salud, le creo, por lo menos teóricamente, lo doy por bueno, ¿no? Y podría poner otras profesiones como ejemplo. Sin embargo, cuando nuestros jóvenes dicen que ellos son profesionales de la información, a mí me entra una duda, porque yo digo, a ver, el abogado tiene una teoría del derecho perfectamente sustentada y hecha. No quiere decir que los bibliotecólogos no tengan teorías, es otro tema. Simplemente hago referencia a cómo se va construyendo la identidad pública de la profesión.
Entonces, el médico, por supuesto que tiene teorías prescriptivas acerca de la salud, de la enfermedad, etcétera. Pero cuando estamos parados en el tema de la información, un término tan polisémico, un término que puede tener variantes de apreciación tan impresionantes como puede ser los ámbitos de la lingüística, los ámbitos de la filosofía, los ámbitos de la sociología, la gente que se dedica a periodismo, etcétera. Entonces, cuando decimos un profesional de la información, yo quedo en duda y digo, a ver, exactamente profesional de qué, porque no hay una sola teoría, a diferencia de otras teorías que coexisten y que sí nos pueden ayudar a determinar un perfil profesional. En este caso, y aprovechando su capacidad de polémica, ¿a usted le parece adecuada esta definición de definir al bibliotecólogo como un profesional de la información? ¿O podríamos darle otra variante que fuera, no sé, si más adecuada o simplemente refleja bien el punto en el que estamos parados? Mira, una cosa es que hay que tener clara para entender, digamos, los argumentos que estoy presentando. Evidentemente, la bibliotecología, desde si asume la información como su objeto de estudio, no tiene monopolio sobre ese objeto de estudio. Con lo cual, decir que estudiamos la información la puede estudiar muchas disciplinas, ¿claro? Entonces, nos hemos formado y miramos los planes de estudio y está la teoría que lo que hacemos es gestión de la información y tratamos de mirar en los planes de estudio cómo se da esa gestión de la información. Sin embargo, si somos cuidadosos en mirar, observamos que gran parte de los espacios académicos están enfocados a administrar bibliotecas. Pero bueno, el estudiante llega, ¿qué pasa con una profesión? Una profesión tiene que tener un proceso de socialización. Es decir, nosotros podemos formar adecuadamente y tener unos planes de estudios magníficos y que sean en gestión de la información, en lo que sea. Pero cuando llega a la sociedad ¿qué le reconoce? ¿Lo reconoce como un profesional de la información o lo reconoce como un profesional de las bibliotecas? Porque es que la capacidad que tiene el mercado de aceptar a una profesión es la que le dice en dónde lo ubica o qué necesidades puede satisfacer. Entonces, un empleador, cuando llega, necesita en su trabajo a alguien que haga gestión de la información. ¿Creen ustedes que piensa en un bibliotecólogo? No. Mi discusión está, obvio, eso genera muchos debates y muchos puntos de vista. En lo que quiero enfatizar es que esa problemática en que estamos entre información y bibliotecas, si somos o no somos, que igual no la voy a resolver yo. Esperábamos que sí, doctor. Pero mi invitación es a lo siguiente, o sea, yo creo que tenemos que dar esta discusión hablando del punto de mercadeo. Generalmente uno oye decir a los bibliotecólogos en su necesidad de reivindicación social que tenemos que reivindicarnos porque somos unos profesionales. Bueno, ahora tenemos que demostrarlo en qué. ¿Por qué? Porque si decimos hacemos gestión de la información, pero cuando hacemos estudios de mercado laboral, el 95% solo sigue trabajando administrando bibliotecas. ¿En dónde está ese cambio? ¿Sí? O dirigiendo bibliotecas en que estemos diciendo que estén participando en otras fuentes en otras fuentes de trabajo. ¿Qué pasa en ese proceso de socialización? La biblioteca se convierte en el elemento definidor de lo que va a ser un profesional, no solo porque su acercamiento a ella le va a determinar si elige o no estudiarla o cómo se ve en la biblioteca, sino que cuando entra a estudiar la convierte en su objeto de estudio y cuando sale es su mercado de trabajo. Entonces miramos en la realidad que encuentra cuando está en su formación, las últimas teorías, las últimas tendencias tecnológicas, y cuando llega a su realidad y que él va a ser un gerente de la información, y cuando llega a su realidad social, que es mi planteamiento, se encuentra con que ni hay toda esa gestión, ni tiene todas las tecnologías, porque ¿dónde lo ubican? Eso lo que nos lleva a pensar es que en todo el proceso de socialización o de adquisición de la identidad de los bibliotecólogos hay muchas crisis profesionales, o sea, al adquirir la identidad.
en la que yo finalmente puedo decir, me reconozco como bibliotecólogo y ejerzo como tal y en lo que puedo hacer. Y esa crisis en la identidad profesional la captan los empleadores y la capta la sociedad, y es donde se encuentra básicamente todo ese problema de interacción social que tiene la profesión. Yo creo que deberíamos cuestionarnos en un momento, cuando empezamos desde el punto de vista social, si lo que tú decías de un médico y eso, si realmente, ¿por qué es tan malo pensar que nuestro objeto, o sea, ¿por qué es tan malo pensar que sea la biblioteca? ¿Por qué es tan malo? ¿Qué es lo que, si es donde nos reconocen? ¿Por qué si nos reconocen como organizadores del conocimiento, por qué dejamos eso aparte? Porque ya tenemos un estereotipo especial a los que trabajan con organización del conocimiento, y ese es el campo en que más nos reconoce la sociedad. Ahí está. Entonces, claro, esto es una invitación a que lo pensemos. Si ustedes le preguntan a cualquier persona quién trabaja en una biblioteca, automáticamente está posicionado el bibliotecario. ¿Y por qué? Y ese salto en el que estamos, que sí estamos reconocidos, nosotros queremos que nos reconozcan en otro campo. Ahí está nuestro problema de reconocimiento social. Queremos un reconocimiento en un campo en el que evidentemente no hemos demostrado como profesión que evidentemente podemos hacerlo. Por eso es que la sociedad no nos reconoce lo que nosotros queremos que nos reconozca. Pero en el campo de las bibliotecas, como profesionales de las bibliotecas y que organizamos el conocimiento de las bibliotecas, en eso nos creen muy, muy, muy buenos. Entonces, ¿qué ventajas realmente tiene que ampliemos o que miremos realmente desde el punto de vista social? O sea, es como una discusión que creo que debemos darnos. O sea, debemos seguirle apostando a un reconocimiento en un campo donde hay demasiados profesionales que tienen que decir, donde lograr que nos reconozcan va a ser muy complicado, porque no tenemos, lo que hemos hecho como profesión ha venido siendo adaptando metodologías de otras disciplinas y no creando nuestras propias metodologías y no creando nuestras propias teorías, que es la base de que no tenemos una consolidación teórica. Entonces, digamos que esa es mi propuesta. ¿Por qué no lo miramos? No debe ser tan malo que nos reconozcan como profesionales de las bibliotecas. Bueno, regresaremos al punto. Después van a tener oportunidad de hacer preguntas, así que por favor tomen nota de ello, porque este diálogo no es solo entre nosotros. Doctor Egbert, la doctora Ruth nos dice, bueno, tenemos un vínculo información-sociedad, es importante que pensemos en qué segmento de ese vínculo estamos parados, porque de él se deriva una buena parte de nuestra identidad social, por un lado, pero por otro lado también el trabajo que hacemos en la sociedad. Usted también nos señala que el papel de los bibliotecólogos y las instituciones asociadas al bibliotecólogo son actores fundamentales en las construcciones de políticas públicas de información. Sin embargo, yo quiero preguntarle a usted, siguiendo esta línea de discusión del profesional, ¿a usted le parece que de verdad hay un papel suficientemente activo e informado por parte de los bibliotecólogos para ser actores imprescindibles en esta construcción de políticas públicas? Bueno, si partimos... Incluidas las asociaciones. Las asociaciones. Sí, es una pregunta de dos bandas, ¿verdad? Es más difícil. Bueno, considero que tenemos algo que sabemos hacer, y creo que lo sabemos hacer muy bien, y eso las escuelas, creo que todas las escuelas latinoamericanas lo han hecho muy bien, es instruirnos en la organización del conocimiento. Ahora, considero otra cosa muy importante, nosotros nos hemos olvidado que esa organización, ¿para qué? ¿Para qué toda esa organización? Esa organización es para poder entender cómo se están dando los flujos de información. Esos flujos de información pueden ser flujos de información restringida o no restringida. Y es importante que cada uno de nosotros vayamos entendiendo que la información, visto desde un bien público y para todos, tiene esas características.
los flujos de información restringida o restringida, y eso se van dando, como ya en esta mesa pudimos aseverar y ver, que la información para la ciudadanía, que es importante, y lo que últimamente está en boga, la protección de la información. Entonces ahí son dos campos que creo que los bibliotecólogos tienen mucho que hacer y mucho que decir. La información para la ciudadanía habla sobre el acceso a la democracia y a todas las libertades que nosotros conocemos, que va desde la parte del derecho fundamental, los derechos humanos, hasta lo que tenemos en la Constitución. También tenemos las bibliotecas públicas, también tenemos lo que aquí se ha discutido, deliberado, y los bibliotecólogos nos gusta mucho, que es el depósito legal. Y por otro lado, tenemos todo lo que en este momento, ya lo mencionó el doctor Pisanti, que es el derecho al no olvido, los datos privados y toda esa parte, la soberanía, los datos para mantener la soberanía, que son importantes. Entonces yo creo que nos hemos olvidado de esa parte y hay que ir poco a poco enfocándonos. Muy bien. Gracias, doctor Egbert. Doctor Alejandro, siguiendo esta línea de discusión, y puesto que es un tema recurrente, como se vio desde hace, bueno, ahora con la conferencia que nos antecedió, pero que además es tema fundamental de todos los códigos de ética de la profesión, está el tema de la privacidad. Y tenemos el tema de lo público. Desde su perspectiva, ¿cómo distinguimos lo que tendría que ser información pública de información privada y cuáles son las consecuencias de no hacerlo? Sí, bueno, ahí puede haber una línea primera y muy divisoria y que podría dar cuenta, yo creo que muy precisa, de lo que es cada una de ellos, de los ámbitos. La información pública es la que nos atiende a asuntos precisamente de lo público, de lo que nos atañe a todos. En definitiva, son estos temas en los que tenemos injerencia porque también estamos afectados de la resolución o no resolución de lo mismo. Por el otro lado, la información privada, pues son aquellos datos que sí, como bien se mencionan, lo mismo lo dice, son privados porque son de mi persona, son nada más datos que debería de compartir en mi vínculo más cercano. Esta discusión que se desató sobre todo en la primera parte de la intervención del doctor Pisanti fue precisamente ahí de que ahora esto con los canales del internet, pues hasta lo privado ya no es tan privado, ¿no? Ya ahí hay otra discusión también de definición de hasta dónde llega lo privado y dónde se hace público lo privado. Se mencionó el caso de lo que están abogando por el derecho al olvido de la persona que quiere que se borren las deudas que llegó a tener en algún momento determinado de su vida, y definitivamente ahí, es decir, bueno, eso pasó, y eso también para sus subsecuentes contratantes o subsecuentes gentes que hagan contratos con él, de cierta forma tendrían el derecho de saber que en algún momento de su vida él tuvo eso, y no es tan privado tampoco ese dato, ¿no? O sea, pero él lo toma de que sea privado porque le afecta a su persona, a su integridad, a su venta de su oficio, porque tiene ese antecedente negativo de lo que ahora ya es tan común llamar googlear algo, ¿no? Estamos en la época de googlear, no sabes algo, quieres hasta conocer más acerca de una persona, lo googleas. Y ahí ya salen todos los antecedentes académicos, pero también de reputación, inclusive que ya atañe más en el aspecto quizá de lo privado. Entonces digo, esta es una línea divisoria, pero tan frágil y que se puede mover de un lado a otro, y más reitero, con estas tecnologías de la información, que las discusiones tendrían que apuntalar bien a definir o a intentar vislumbrar más a qué nos estamos refiriendo en la actualidad con lo público y con lo privado. Estas tendencias nuevamente de no quedarnos, algunos inclusive dicen que lo privado nada más son los pensamientos, y de ahí en fuera absolutamente todo ya cae en el espacio de lo público. Entonces hay que también ver ahí algunas de las cuestiones. Pero parados en esta discusión del liberalismo, en lo que hay un profundo respeto por la vida privada de los individuos, como un elemento que tiene que distinguirse de la intervención del Estado. Entonces ahora la pregunta es, polémica que se dio en Estados Unidos a propósito de guerras anteriores, ¿cuál es el límite que tiene el Estado
respecto al conocimiento de la vida privada de los sujetos y que pasa por estos ámbitos de los especialistas de la información, de las bibliotecas, etcétera, ¿no? Sí, y también creo que el doctor Pisanti ahí dijo mucho esto de las tecnologías, por ejemplo, el Google Maps, que ya saben precisamente, y en dado caso de emergencias nacionales, saben precisamente tus desplazamientos, a qué hora te moviste de un lugar a otro, cuánto tiempo permaneciste, y eso podría ser privado. Digo, el derecho a la libertad de movimiento es un derecho fundamental de los de primera generación, si queremos entenderlo, y que recae en ellos. Sin embargo, bueno, muchos en el discurso precisamente de seguridad, que es en el que se toma, pues se empieza también a desdibujar esa línea de la importancia de respetar lo privado, y no nada más lo privado en la cuestión de los individuos, sino también de las naciones. ¿Qué pasó hace poco con los esta difusión de todos los diálogos, las formas de espía, la forma de intervención que los Estados Unidos tiene sobre todos los países? Sobre todo hubo mucho más escándalo con los países desarrollados como Alemania, que inclusive intervenían llamadas directamente de Angela Merkel. O sea, ahí estamos hablando de otro nivel también del respeto entre las naciones. Eso es lo que desató principalmente, ¿no? Y bueno, ahí no fue por seguridad, ahí fue por mantener en cierto modo un status quo de poder hegemónico que ya durante años ha tenido ese gobierno. Pero me gustaría también remitir la discusión a esta primera intervención que me solicitó de la importancia de la información en la construcción de la ciudadanía, y ver también a lo largo de la ciudadanía cómo precisamente se ha modificado también ese conocimiento. En primer lugar, del ciudadano nada más receptor de derechos, que se hace en ese sentido. Al momento de que cumples 18 años, como está establecido en México, tú ya eres mayor de edad, tienes derechos a esto y tienes obligaciones. Pero también esos derechos necesitas información para conocerlos y para hacerlos valer. En ese sentido, esos derechos, pues están los derechos que usted menciona, como son los derechos a la privacidad también de ciertas actividades de las cuales nosotros hacemos. Por el otro lado está otro punto, que es el punto de vista más activo, el que el ciudadano se hace más interviniendo realmente en los asuntos de orden público, y ahí sí caería en el otro lado de la moneda, que sí definitivamente es del orden público. Entonces la pregunta no es sencilla, la pregunta, como vemos tanto en las personas, la privacidad de las personas, como la privacidad y el respeto entre naciones, así que hay que traer a cuenta a Benito Juárez. Pues está en un tema de discusión bastante en boga, y que no es fácil aportar una definición como tal de precisamente desdibujamiento que hablo, ¿no? de los derechos y de las reservas que tiene también lo privado. Es decir, que se nos queda como tema de agenda, ¿no? Según deduzco de su respuesta. Gracias. Doctor Federico, hablamos de las políticas, hablamos del bibliotecólogo, hablamos de todos estos actores, de la interacción que tenemos en la sociedad, etcétera. A usted le ha tocado trabajar en un ámbito muy sensible de la sociedad, y que además también es muy importante, que son las bibliotecas públicas, y le ha tocado ver de primera mano cómo se desempeñan las instituciones. Vamos a entendernos, las instituciones son estructuras habitadas, no son espacios que se mueven a través del espíritu, de varios espíritus. Hay seres humanos ahí trabajando con formaciones, con perfiles, etcétera. Hasta ahora, digamos, hemos visto una perspectiva acerca de cómo debiera ser este desempeño en la sociedad a partir de la biblioteca y los diferentes elementos que se han trabajado. Y tratando de profundizar en el trabajo que se construye a partir de estas bibliotecas, yo quisiera preguntarle a usted, ¿qué pasa con los recursos humanos en las bibliotecas públicas, que finalmente son el elemento de interacción fundamental para que el ciudadano, o para que el estudiante, o simplemente para que la persona que quiere una biblioteca tenga acceso al conocimiento y se aproveche de él? Sí, muchas gracias. Bueno, es una pregunta realmente fundamental, dado que podemos tener la maquinaria perfecta, la tecnología también adecuada, la infraestructura también monumental como la Biblioteca de Vasconcelos, pero si no tenemos el personal adecuado en la biblioteca pública, comprometido, capacitado, con el talento, con las habilidades, etcétera, de nada va a servir todo esto.
¿sí? Entonces, el recurso humano se convierte precisamente en el centro, en el motor de cualquier institución, ya sea la biblioteca pública o cualquier organización. Entonces, en este tenor, hace falta precisamente desarrollar, por un lado, lo que nos comentaba la doctora, hay competencias, hay una serie de habilidades básicas para el bibliotecario, pero hay capacidades también y habilidades distintivas. Por ejemplo, hay habilidades de trabajo en equipo, de manejo de grupos, de hablar en público, de saber redactar. Precisamente es una necesidad hoy por hoy. Hoy por hoy se plantea que Internet es la panacea, pero si no sabemos redactar y meter los contenidos, de nada sirve. Entonces hay que saber desarrollar contenidos, ¿sí? Hay que saber investigar precisamente esos contenidos para poder introducirlos a la red. Entonces son habilidades distintivas que tiene que desarrollar precisamente el bibliotecario de una biblioteca pública. Otra parte es el servicio, o sea, la persona que está en una biblioteca pública tiene que ser una persona abocada fundamentalmente al servicio, ¿sí? Pero por otro lado también la persona debe de estar consciente de que existen una serie de elementos, una serie de factores externos e internos dentro de las organizaciones que afectan precisamente su desempeño. Hoy por hoy existe una reducción de plantillas brutal y tremenda en todos lados, ¿verdad? La sustitución de la máquina por el hombre, o sea, es una realidad. Entonces, por ello se deben desarrollar más capacidades y más talentos para que la persona se haga necesaria dentro de la biblioteca pública. Por otro lado, existe también mucha competencia, una carencia de formación que existen en las mejores escuelas y hay que subsanarla con estudios de posgrado, con estudios, con diplomados, con cursos, con talleres. La capacitación debe ser, la formación debe ser continua. Además, conscientes de la legislación. La Ley Federal del Trabajo, que existe, tiene un par de años que salió, hay que revisarla, hay que leerla para conocer perfectamente los derechos y las obligaciones de los trabajadores, ¿sí? Yo creo que pocos conocemos el contenido de la Ley Federal del Trabajo y es muy importante que las tengamos en cuenta, ¿no? Los artículos, aunque bueno, tiene algunas cosas un poquito mal todavía redactadas, y esto, bueno, platicando con un abogado laboral, nos los comentó en algún momento, pero es importante que conozcamos nuestros derechos y nuestras obligaciones. Además, también conscientes de que existe una diversidad de la fuerza laboral, no nada más generacional, porque generacional nos encontramos con diferentes generaciones, diferentes edades en los trabajos, pero también con que existen también extranjeros y gente de otros países trabajando ya también en muchas instituciones, ¿sí? Pero hay un factor fundamental. Yo creo que aquí el recurso humano también debe de estar, además de lo que comenté, consciente de que debe tener una buena gestión, una buena administración, es fundamental. ¿Y a qué me refiero con esto? Que no nada más se necesita estar adecuadamente formado, capacitado, sino también hay otros aspectos. El personal debe estar bien remunerado de una manera equitativa y justa, ¿sí? De acuerdo a lo que está haciendo en la biblioteca. Tenemos bibliotecarios en la red trabajando que ganan 2,000 pesos mensuales o hasta menos. El salario mínimo, ¿sí? Además, debe reclutarse y seleccionarse de acuerdo a sus talentos y a sus capacidades, ¿sí? Nos encontramos también que muchas veces el personal se recluta y se selecciona, pues, por dedazo, como se dice, por ahí, ¿verdad? Debe, además, también trabajar en un ambiente óptimo de comunicación, relaciones humanas y salud laboral. La ergonomía es fundamental en los trabajos y nos olvidamos muchas veces de esto, ¿sí? Además, también bajo una cultura y un clima organizacional estable, fuera de turbulencias, ¿no? Sí, porque esto afecta precisamente a la salud laboral. Y consciente de que su desempeño, tanto el del administrador como el de la gente que está a su cargo, debe de estar constantemente evaluado. O sea, la evaluación del desempeño, tanto en las bibliotecas, en los recursos como en el personal, es algo de todos los días, evaluar el desempeño, ¿sí? Entonces, con esto no sé si responde a la pregunta. No, me quedo más inquieto porque digamos, me queda muy claro el punto del deber ser, ¿no? Pero más bien quisiera preguntarle, a partir de su experiencia, ¿qué pasa? Porque, por ejemplo, el problema del salario, pues es un problema que depende de los lugares donde se contrata, que a su vez está sujeto a un jefe que tiene otras políticas, que sabe que está en sus manos, cuándo quita, cuándo pone, etcétera. Y siempre hay este carácter discrecional en las contrataciones, ¿no? El tipo de capacitaciones que se da, con qué frecuencia, es decir, todos y cada uno de estos elementos que usted nos menciona y que, bueno, yo creo que teóricamente los tenemos muy claros, sobre todo en términos de teoría de planificación. Pero en su experiencia, ¿qué pasa con todos y cada uno de estos ámbitos en los cuales se ha usted desempeñado? Claro. Sí, bueno, evidentemente hay mucho trabajo por hacer, y para ello se requiere no solamente de la práctica profesional, sino también de la investigación,
Precisamente ayer se llevó a cabo el primer seminario de investigación sobre biblioteca pública para generar propuestas, modelos, proyectos de trabajo que vinculen a la academia con la práctica profesional, ¿sí? Con las situaciones reales que ocurren en nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, en el caso de los salarios, lo que hay que hacer es que hay que hacer no nada más tabuladores salariales, hay que hacer estudios de mercado, comparando con otras profesiones cuánto se gana, hay que hacer valoración de puestos de trabajo, descripción de perfiles de puestos, cosas que no existen en muchas bibliotecas públicas del país, ¿verdad? Y así con cada uno de los elementos que conforman a cada una de las funciones de los recursos humanos. Entonces, yo creo que es fundamental desde la investigación, desde la parte académica, hacer propuestas, hacer proyectos y vincularlo directamente con esas situaciones que ocurren. Es decir, sí, hay necesidad de mayor indagación sistemática, ¿no?, para tratar todos y cada uno de estos temas que, por su propio carácter, es muy amplio, ¿no? Es bastante amplio. Ok. Doctor Alejandro, nos ha mencionado usted acerca del papel, información, democracia, ciudadanos. Tratando de ser un poco más concretos en este asunto de lo público, que es la información que le concierne al ciudadano y que en todo caso es la que el Estado debería proveer, la pregunta sería, exactamente cuál es la información que nos debe preocupar como bibliotecarios o bibliotecólogos que disponga el ciudadano para su toma de decisiones. Sí, bueno, aquí puede partir desde los dos puntos de vista que se puede separar también la visión de la ciudadanía y la participación de la ciudadanía en la democracia, ¿no? Esta democracia primero, que es la democracia representativa de baja intensidad o hasta denominada pasiva, y la democracia participativa, donde realmente ya se interviene de forma constante en los asuntos públicos y en la gestión de la política pública. En ese sentido, creo que la información es pilar en ambos puntos. Para ejercer la democracia participativa, en un primer momento se debe saber cuáles son los postulados, que muchas veces desconocemos, hasta los que votamos también, ¿no? Cuáles son las tendencias políticas, cómo están los comportamientos de los políticos, quiénes son las personas que van a ocupar los cargos de representación popular, cuáles son las vías en que nosotros podemos interactuar con ellos. Creo que todas estas primeras facetas que caen dentro de lo pasivo, que eso también es interesante, lo pueden aportar también desde la revisión documental. O sea, al acercarse a las bibliotecas tiene información privilegiada, no nada más de libros anteriormente escritos, sino también de lo constante que pasa del día a día con también el préstamo de servicios, por ejemplo, de los periódicos, del acceso a Internet. Entonces son varios los avances que aporta precisamente las bibliotecas en el sentido de la formación, en ese sentido de la democracia representativa. Ahora bien, en el segundo plano, en el plano de la democracia participativa, pues todavía es fundamental, y no nada más es estar viendo lo que son las tendencias políticas, sino de fondo, ver otro tipo de temáticas que también a la par las bibliotecas nos pueden aportar esos elementos. Es así con revisión de documentos, de tendencias, de fenómenos que se están viviendo en otras latitudes del mundo, con otras formas de entender también los fenómenos sociales, en los cuales precisamente el individuo se va formando y también va teniendo mayores capacidades de actuar en sociedad y de tener mayor relevancia en la participación de lo público. Muy bien. Ahora, siguiendo en esta línea de discusión, doctor Egbert, quisiera yo preguntarle, hay autores como Giovanni Sartori, por ejemplo, que ha destacado que hay estudios en los cuales se señala que mayor educación de la población no necesariamente significa mayor participación política. Y esto nos lleva de fondo al tema de las políticas públicas de información. Si esto es así, si el impacto educativo no necesariamente se ha reflejado en las sociedades en mayores niveles de participación, ¿qué está pasando entonces con el impulso de las políticas públicas de información? Porque entonces pareciera que la adquisición de mejores niveles educativos y que, por lo menos teóricamente, esperaríamos que nos diera mejores niveles de participación en la democracia, pues en la realidad, nos dice Giovanni Sartori, pues eso no está pasando, eso en realidad no está sucediendo. Y estos flujos de información que se dan en la sociedad, orientados a la toma de decisiones o a la formación del individuo o del ciudadano, queda un poco alejado. A su juicio, ¿qué está pasando con la instrumentación de las políticas públicas de información? Bueno,
Una pregunta muy interesante que aquí tiene que ver tanto con las bibliotecas públicas, tanto con la profesión y tanto como con la construcción de ciudadanía. Considero que lo que está pasando en este momento es algo de fondo. De fondo porque realmente qué tanto se ha aprovechado la plataforma educativa, las políticas educativas que tenemos en estos momentos para dar esa formación a los, vamos a decir, a los pequeños, a los niños, que después van a ser los de la educación media superior y después llegan a la universidad, y para saber qué tanto ellos están involucrados. Ya cuando llegan a la universidad ya son ciudadanos, teóricamente hablando, pero que qué tanto saben de su país, qué tanto saben de cómo está estructurado su sistema político y qué tanto saben realmente quiénes en un momento están gobernando. A gobernar yo hablo más bien no del ejecutivo, de cuánto saben ellos sobre quiénes son su secretario de ambiente, quiénes son su secretario de salud, quiénes son su secretario de gobernación, etcétera. Entonces yo considero que ahí hay una parte de un problema estructural que viene desde abajo para ir formando poco a poco, lentamente, esa forma de participación que ya como ciudadano deben de estar totalmente empapado y tomar una posición ideológica. Y la otra parte, cómo las bibliotecas públicas van dando toda esa información. No sé, no he hecho estudios y sería interesante conocer cuántas personas o cuántos niños, adultos llegan a las bibliotecas públicas solicitando información gubernamental de primera mano. Entonces, eso sería un estudio fantástico para poder ir viendo cómo nuestras bibliotecas públicas, o hacer posteriormente un programa o estrategias para poder impulsar esa parte de conocer y de saber y de motivar a la población cómo allegarse de esa información básica. Son información básica que necesitamos. No necesitamos información de cuánto se está gastando. En este momento todo se ha ido más hacia la parte amarillista, hacia la parte de transparencia, que yo creo que es bueno, pero también debemos de ver la otra cara de la transparencia. No solamente la transparencia, cuánto se ha gastado, cuánto en cuanto a corrupción y todo eso, sino también qué se está haciendo para promover esa conciencia, esa identidad tanto cultural como ciudadano dentro de la población. Muy bien, gracias. Sí, claro. Rompiendo un poco el esquema de las preguntas, y porque va directamente en esto de la pregunta de Sartori, de la educación y de la participación política. Por más que lo diga Sartori, yo siento que sí, efectivamente, en los países donde existe mayor, o que el sistema educacional funciona de mejor forma, hay mayor participación. Esto también no es dato nuevo ni lo estamos inventando. El sistema educativo forma también esa inquietud en los individuos de saber cómo están pasando las cosas y qué es lo que está pasando mal y qué es lo que quizá pueda modificarse de esas tendencias. Pero sí, efectivamente, no nada más con la educación se va a dar el paso a una participación política, a una participación en los asuntos públicos. Y aquí yo creo que la palabra de oro, que es el que rompe también y que nos puede acercar a la respuesta de este cuestionamiento, es la cultura política. Y la cultura política se va haciendo poco a poco, no nada más desde que llegue un gobierno democrático y te diga, ahora participa, y ya, ahora tenemos todos cultura democrática, cultura participativa, cultura política, y vamos a participar. Esto es a lo largo de los años que se va construyendo, y también en gran medida depende de los ámbitos gubernamentales en los cuales se inserte. Por ejemplo, en nuestro país, y digo, para contextualizarlo en un caso específico, vivimos durante más de 70 años con un régimen
único, en el cual definitivamente pues no había mucho más cambio. Tú preguntabas por quién vas a votar y pues por qué voy a votar si siempre gana el mismo, ¿no? Entonces en ese escenario, ¿cuál es la cultura política que se puede generar en los ambientes ciudadanos? Definitivamente ya en el rompimiento, ya cuando esta democracia representativa de la que hablé en un primer momento y que creo que es la que ha alcanzado hasta cierto nivel nuestro país, definitivamente ya abre el panorama a decir, bueno, también con mi participación y con la emisión del voto puedo cambiar las cosas, y se va construyendo poco a poco. Es por eso lo que dicen que los cambios sociales no se dan ni en 1, ni en 2, ni en 3 años, ni en 10 años quizá, sino que es a lo largo de varios años, y creo que la cultura política va también de la mano de esto, que se tiene que ir construyendo y que desafortunadamente es difícil construir, y que también con manotazos en política, con manotazos gubernamentales, también es muy fácil de que la gente desista y que se aleje de la misma, ¿no? Sí, creo que el tema es relevante en términos de que la forma de ejercicio de un gobierno genera un tipo de cultura, es decir, no es que no exista cultura política, tiene rasgos muy específicos que seguramente difieren cuando es un ejercicio de gobierno transparente, que rinde cuentas, etcétera, ¿no? Pero esto nos lleva entonces con la doctora Ruth. Doctora Ruth, en su experiencia, sobre todo porque usted conoce la parte de los archivos y el valor social de los archivos, que me parece que son parte fundamental de la identidad de los países, de los estados, así como de esta cultura nacional, y no se diga además por la construcción de la historia de los países. Creo que el tema de los archivos nos da muchísimo margen de discusión. En su experiencia, particularmente en el país que usted mejor conoce, a pesar de que viaja mucho, que es Colombia, ¿cuál ha sido este desarrollo archivístico en los últimos años y que usted considere que empieza a tener repercusión en la transparencia del ejercicio de gobierno y sobre todo en el ejercicio de gasto público, que es de las cosas que más preocupan a los ciudadanos, ¿no? Es decir, ¿en qué se está gastando el gobierno los impuestos? Pero ese pudiera ser solamente un sector de la preocupación. La otra parte del sector de la preocupación es qué se está haciendo en relación con los archivos y la archivística en un caso tan connotado y tan sonado como es el caso de Colombia, ¿no? Bueno, vamos por partes, ok. Lo primero que quiero decirles es que la invitación de lo que yo he venido diciendo, que es un poquito polémico, tiene que ver con que mi invitación a que empecemos a estudiar la profesión desde lo social, ¿sí? Y cómo ver desde lo social la profesión nos invita a generar unos cambios en la manera como se hacen o como se vienen haciendo las cosas. Y esto lo hago referencia empezando con el primer cuestionamiento que me hace, si es en el campo de la archivística en Colombia. Evidentemente en Colombia hay muchos cambios a nivel de la gestión de información, la gestión documental, y está precedido por varias cosas. La primera tiene que ver con un cambio en las políticas de información, de acceso y transferencia a la información, en el que hay un cambio a nivel gubernamental sobre la manera como tiene que ver la información. Este cambio, ¿qué hace? Que entienda que tiene que organizar la información, que tiene que verla, pero no necesariamente ubican de una vez a un profesional como el archivista hasta que entienden que generalmente lo que ocurre es que, como ven al profesional en las políticas, pues no creen que tengamos una incidencia porque piensan en esto de la transferencia, el acceso desde el punto de vista tecnológico, ¿cierto? Pero detrás de eso está todo el soporte documental que alimenta la información que tiene que venir detrás. Entonces, estamos en un proceso del gobierno en línea. Entonces, no se trata de tener sistemas tecnológicos, acceso a Internet, ¿cierto? Sino que eso tiene que tener detrás una información a la que realmente pueda acceder al ciudadano. Y esta exigencia de ir poco a poco, políticamente y a nivel de política nacional, a que todas las organizaciones le den acceso ciudadano a toda la información pública, ha obligado a reestructurar, a organizar los archivos y a entender que alguien debe organizar esos documentos. ¿Qué pasó desde la profesión? En Colombia hubo una discusión muy fuerte
frente a ser bibliotecólogos y archivistas, frente a una discusión que se presentó sobre una ley de ejercicio profesional. En Colombia llegamos a la conclusión que las dos profesiones que deberían diferenciarse porque son dos profesiones que cumplen una función social diferente. Con lo cual, en Colombia hay escuelas independientes de archivos y de bibliotecología, ley de ejercicio profesional diferente, asociaciones diferentes, códigos de ética diferentes, y hay algunas escuelas que tienen la formación independiente, pero la formación, unida, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Cuando uno revisa los perfiles laborales y ve en algunos planes de estudio que dice que puede ejercer en archivos, pero lo compara con los planes de estudio y no ve espacios académicos que realmente tengan que ver con la complejidad que tiene, no solo el proceso de la gestión documental en los archivos, que es diferente toda la metodología al campo bibliotecológico, sino el contexto social que tiene que ver con los archivos en cuanto a memoria, a patrimonio histórico, al enfoque histórico que tiene el archivo y las implicaciones tecnológicas que tiene que ver con los documentos, desde el manejo de los datos en los archivos hasta en los mismos conceptos de preservación digital, ¿cierto? Y el entender cómo los flujos documentales se dan en las instituciones para la toma de decisiones. Entonces, esta creación le ha ido dando, y en Colombia realmente el archivista tiene un reconocimiento profesional mucho más fuerte que el del bibliotecólogo. Y eso se ve reflejado en su mercado laboral y en los ingresos que recibe. O sea, el mercado laboral le paga mejor a un archivista que a un bibliotecólogo. Entonces, ¿qué hace esto? Que efectivamente un cambio o el nacimiento o el fortalecimiento de una profesión lo hace la sociedad. La sociedad va a decir cuándo nace, cuándo debe crecer, cuándo debe madurar o cuándo debe desaparecer. La sociedad, por todos estos cambios políticos, de política de acceso a la información, ¿cierto? Por la exigencia ciudadana de tener acceso a algunos datos, ¿cierto? Hizo la necesidad de empezar a crear nuevas cosas y a desarrollar la profesión. Entonces, eso hizo que sale una política de acceso y transferencia de información, y entonces el Archivo General de la Nación tiene que empezar a cambiar toda la reglamentación, el modo y el cómo de hacer las cosas, y enseguida eso reflejarse en que los profesionales se actualicen y en hacer una cosa que evidentemente hay que empezar a pensar para una sociedad como la actual, y es que no podemos seguir formando profesionales generalistas. O sea, uno mira los planes de estudios y tenemos bibliotecólogos generales, no, hay que empezar a especializarnos, como especializarnos en las bibliotecas públicas, porque requiere unos conocimientos de comunidad, unos conocimientos en lectura, que es diferente cuando trabajamos en una biblioteca escolar, porque va a requerir unos conocimientos pedagógicos y evidentemente entender que trabajar en los archivos y la concepción de la archivística requiere unas competencias, habilidades y destrezas totalmente diferentes, y esa especialidad es la que va a permitir que la sociedad nos dé una autonomía y nos crea competentes para hacer algo y nos dé los espacios ocupacionales y sociales que estamos reclamando. Es decir, mi invitación en todo esto es que empecemos a entender esa mirada social de la profesión para mirar cómo vamos a dar el salto a realmente estar en una profesión, estar socialmente reconocidos, aceptados, visibles y laboralmente bien remunerados bien, porque mientras tanto no podemos seguir desarrollando nuestras investigaciones solo en el campo técnico o en el campo práctico, sino que tenemos que ver el campo social, y también tenemos que entender una cosa que es muy dura, y es que en el campo de la información archivística o de la información bibliotecológica, los únicos que tenemos que decir cosas no somos los bibliotecólogos y archivistas. Bien, perdone que ahí la detenga, Sí. porque vamos a dar paso a las preguntas del público. Quiero de modo muy sencillo resumir.
lo siguiente, porque si no vamos a acabar en el tema de educación bibliotecológica o archivística, y hay una mesa especial para eso, cosa que no es menor. Lo relevante ahora es destacar cómo esta discusión nos remite necesariamente al problema sobre si el profesional o nuestros profesionales están preparados o no para entender estos temas de coyuntura y que usted nos ha ayudado a perfilar. Las políticas públicas relacionadas con el acceso a la información, a la transparencia, la necesidad de tener que trabajar sobre la formación ciudadana como una constante para fortalecer las democracias que están en riesgo en muchas partes del mundo, y la necesidad de no tener que olvidar el fortalecimiento de nuestras bibliotecas públicas, de nuestros archivos públicos y de las instituciones asociadas a nuestras profesiones como elemento sustantivo de este vínculo información-sociedad. De momento quisiera yo dejarlo ahí y quisiera entonces ahora sí aprovechar la presencia de ustedes y que les formulen preguntas a nuestros colegas. Veo algunas manos levantadas. Solamente quiero establecer una regla del juego, y es que las reglas es muy concreta, que sean preguntas directas. No quisiéramos mini conferencias, no quisiéramos que se explayen. Digo, sabemos que esta necesidad de diálogo, pero es que el problema es que tenemos poco tiempo y entonces desearía que aprovecháramos el conocimiento de nuestros colegas y entonces se concretaran a preguntas directas, ¿no? En este momento. Sí, a ver, perdón, hago una lista. Tengo, sí, a la doctora Catalina, tengo a Lina, tengo a mi colega, ¿tu nombre es? Ariel y Ariel 2. Bueno, adelante. Acerca de lo privado y lo público. Ahí hay un problema que nos afecta mucho en las bibliotecas y en los archivos. Porque, por ejemplo, el aeropuerto, si yo estaba manejando los archivos desde que se estaba haciendo el aeropuerto, y yo tenía posibilidades de comprar un terreno alrededor para poner una miscelánea o lo que sea, yo tengo información privilegiada. Entonces, ¿en qué medida toda esa información se puede hacer pública? Porque el hecho de hacerla pública tiene implicaciones de competencia, de manejo de las situaciones para beneficio personal. Bien, ¿alguno de ustedes que quiera responder a esto? No, perdón, vamos a cambiar la dinámica. Escuchamos todas las preguntas y respondemos, ¿les parece? Ok, Lina, por favor. Bien, gracias. ¿Está prendido? Sí. Bueno, muy interesante la mesa, felicidades, pero también nos surge una serie de dudas, preguntas, cuestionamientos, discusiones, etcétera. Y muy específicamente, estoy de acuerdo con la doctora Ruth de que tenemos que trabajar en la identidad bibliotecológica. En México, por lo menos, hemos venido trabajando durante 50 años y seguimos haciéndolo. Seguimos pensando que es una profesión joven que está en formación. Y yo le regresaría la pregunta, doctora Ruth, que nos hizo. ¿Usted a quién contrataría como empleado para gestionar información? ¿Sí? Porque ahí nuestras currículas han variado, tienen que variar, ¿sí? Pero ¿a quién contrataría usted? Y al doctor Alejandro, ¿sí? Muy importante el trabajo que se hace con información y ciudadanía, muy importante el de la formación de gente que participe de manera pública en la democratización y demás, pero yo quisiera saber su perspectiva de cómo vincula esta información y ciudadanía, cultura democrática, cultura política a nuestra disciplina bibliotecológica. Por ahí atrás, Ariel. Pues el doctor Ríos anunció muy atinadamente que la doctora Ruth tenía un discurso muy polémico y efectivamente, ¿no? Ella habló de cambio del objeto de estudio de la disciplina, pero me parece que fue una aseveración espinosa, porque me parece que es no atender a la historia y evolución de la misma disciplina. Entonces, sí quisiera que lo explicara de manera sucinta, porque esto de
vámonos a un objeto que nadie me lo pelee, creo que es no comprender la dinámica interdisciplinaria en la que hoy funciona la ciencia, y sonó hasta acá como a feudalismo cognitivo, ¿no? Yo con mi objeto y que nadie me lo pelee, ¿no? Entonces sí me gustaría que lo explicara, porque creo que es una propuesta que hay que pulirle esas aristas y puntos romos, ¿no? Ok. Ariel, investigador. Sí, bueno, interesante toda la mesa, pero sí me causa muchas cuestiones polémicas. Primero, estamos viendo desde la perspectiva teórica, ¿no? Creo que aquí es algo bien interesante, un poco la práctica que nos puede llevar una dirección de una asociación. Justo es el pensar cómo se relaciona el profesional de la información, el bibliotecólogo, con los representantes gubernamentales. ¿A qué me refiero? Recientemente en México se hizo toda la revisión a la Ley General de Bibliotecas, está en revisión la Ley General de Archivos, está también la publicación de la Ley de Acceso a la Información, una serie de leyes que a nosotros nos impacta en el uso y acceso a esa información y cómo nosotros nos vamos a vincular, ¿no? Pondría la pregunta en este sentido. Un político representante dice, ¿a poco existen escuelas de bibliotecología en el país? ¿Tienen modelos educativos abiertos que puedan incidir en todo el país para formar a los bibliotecólogos? Y es una pregunta directa que hizo un político, ¿sí? La respuesta es que sí la tenemos, pero sabemos nosotros la respuesta. Ellos no la tienen. Entonces aquí es, ¿en qué momento también un ciudadano es ciudadano visto desde la visión política cuando ellos plantean, estamos creando bebetecas y estamos creando bibliotecas digitales? Y es un planteamiento para ustedes que están en la parte social, ¿cómo responderían a estas preguntas en una sesión de 3 minutos, ¿no? Okay. Bueno, y tienen exactamente 5 minutos para contestar esto. A propósito del tiempo, gracias Ariel por. ¿Por dónde empezamos? ¿Quién quiere empezar? Bueno, Sí. sí. Bueno, la primera pregunta. Perdón. Respuestas sencillas, Sí, cortas, no sobre sencillas. tiempo. Esta de la medida de la información, el ejemplo que se mencionaba del aeropuerto, fundamental. Y digo que también la información debe de ser publicitada y pública en el ámbito del impacto social que tenga la propia información. No se puede ocultar o estar con ambientes opacos en temas trascendentales que se vio ahí de la noche a la mañana, que se tenía ya todo el programa establecido de la creación del aeropuerto. Ahí nos deja en un sentido y bueno, esa fue totalmente una política gubernamental en que se tenía hasta decidido quién iban a ser los arquitectos que participaban. Entonces deja ese sabor de boca de no a la participación, no a la inclusión de otras perspectivas ciudadanas. Ahí es algo que yo ahí lo metería dentro de la bolsa del impacto social. Eso no puede ser en ese sentido tan oculto como fueron oculto. Y por otro lado también reitero esto de la persona que tiene el teléfono móvil y que lo están rastreando para ver dónde va. Es tan frágil ahí, vuelvo a reiterar de lo público con lo privado, porque ¿qué pasa si esta persona comete un delito o algo? Ahí se vuelve lo público y la importancia del seguimiento de ver los momentos en los que estuvo esta persona. Entonces, decir, te estaban espiando como privado, pero a fin de cuentas sirvió como un beneficio público el que te estuvieran espiando. Entonces, por eso también la definición. Y ahí también el impacto social es de que se puede esclarecer el crimen, pero al mismo tiempo te están siguiendo, ¿no? Entonces, no es fácil, no es sencilla, y como bien lo dijo el doctor Ríos, caería más dentro de una bolsa de unas investigaciones futuras y de análisis, y que son muy interesantes esta temática. Otra pregunta que se me hizo, y considero directa, esta de la información, la ciudadanía y la cultura política dentro de la bibliotecología. Yo rápidamente lo ubicaría dentro del impacto social de la disciplina, de esta forma de que, todas las ciencias en general, y no escapa de ello la bibliotecología y las ciencias de la información, es para mejorar a la sociedad. Y creo que en ese sentido, mejorar, otra vez haciendo el vínculo de sociedad-ciudadanía, mejorando la puesta a disposición de información para los
clasificación, en fin, todos los elementos que ve la disciplina como específicos, efectivamente se va a ver enriquecida de cierta forma y va a impactar a la forma de la construcción ciudadana y de la importancia que los ciudadanos también se involucren con los asuntos públicos. Se habló aquí también de ver a los profesionistas de la bibliotecología como expertos de la información. Pues en ese sentido, ¿quién más que los expertos de la información para guiar también de cierta forma a los ávidos de información por el camino para encontrarlos y para formar opinión? Gracias. Ruth, creo que las soluciones fueron más que directas. Para que tenga usted que dar una respuesta. Ok. Breve, sustantiva. Yo solo, frente al objeto de estudio, les planteo lo siguiente. Si hiciéramos hoy a todos les preguntáramos cuál es el objeto de estudio de la bibliotecología y lo escribieran en un papel, no creo que nos pusiéramos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa cuando nace una profesión? A una profesión tiene que tener una maestría técnica o una parcela del conocimiento donde se especializa para poder orientar su servicio hacia ese conocimiento y mirar las metodologías que utiliza por eso. Y cuando se logra eso es que la sociedad le da una autonomía a ese profesional y le da esa identificación para necesitarlo para ese trabajo específico. Entonces, cuando me refiero a que hay que definir qué es lo que hacemos, sí puede sonar que muy federalista, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que saber a qué estamos. Porque es que tenemos muchos discursos sobre nuestro objeto de estudio. Y deberíamos saber por lo menos cómo del área a qué nos dedicamos. Esa es mi invitación. No ya que la miremos hacia qué línea. Frente a por qué contrataría yo para gestionar información, ¿qué es lo que yo necesito que haga? O sea, si yo lo que quiero es que la información en mi organización le llegue a la gente de una manera como el gobierno. Para dar un ejemplo, cuando pensaron en el gobierno en línea, ustedes creen, no, si yo estoy en gobierno en línea, a mí no se me ocurre que detrás de eso haya todo un manejo documental. Yo contrato a un profesional en sistema de información, desde lo tecnológico, o a un ingeniero. Yo jamás contrataría a un archivista o a un bibliotecario, y eso es lo que ocurre en la realidad. Entonces, ¿yo a quién contrataría? Depende de lo que quiera. Y es que yo creo que si nos preguntamos hoy, en una biblioteca pública, ¿ustedes creen realmente con lo que nos han planteado hoy, siendo realmente la biblioteca pública por excelencia, la que da el acceso ciudadano a la información y el tema de información y sociedad? ¿Ustedes creen realmente que todos estamos formados como bibliotecólogos para hacer un trabajo excelente y brillante y de comunicación con la comunidad? Bien, podemos suspender ahí la respuesta. Nos queda un minuto. No, tan rápido. Sí. Bueno, rápidamente. A la pregunta de la doctora Catalina Naumis es lo siguiente. En todo lo que tenemos, debemos de saber que hay información pública, y esa información pública depende mucho de los flujos. Aquí también hay un cierto control. ¿Quién maneja el control de la información pública? El gobierno. ¿Quién es el productor de la mayoría de la información pública que nosotros, y después permea a toda la sociedad? El gobierno. Entonces aquí hay una cuestión de control de la información pública, y también hay otro control, hay una cuestión de información pública para generar beneficio o para una economía, visto desde el otro lado como un insumo económico. Ese es uno de lo que a la pregunta de la doctora Catalina. A la pregunta del doctor Ariel, sería interesante poder decir al político que realmente sí hay 8 escuelas en el país, sí es una profesión, sí está respaldado por un colegio de bibliotecarios, y que ese colegio de bibliotecarios y puede acudirle para poder dar solución a todas otras preguntas o todas inquietudes para poder
para poder dar solución a las bibliotecas, etcétera, etcétera. No te esfuerces mucho, de todos modos no te va a creer. Es muy escéptico Ariel por naturaleza, así que no te esfuerces mucho. Sí, contigo cerramos. Bueno, respondiendo a la pregunta del doctor Ariel, aquí es importante, y la experiencia que tuve en Conaculta son 3 cosas. Lo primero sería poder saber cómo presentar proyectos en términos de costo-beneficio. O sea, si vamos a presentar un proyecto bibliotecario, ¿verdad?, ¿en qué le va a beneficiar al político, a la sociedad? ¿Sí? En una campaña, por ejemplo, va a incrementar los votos, una cosa de este tipo, ¿no? Lo otro es saber negociar. En Estados Unidos le llaman advocacy, negociar con la clase política. Y lo tercero es tener presencia en los ámbitos políticos. Y no más se trata de estar ahí en las inauguraciones y todo esto, sino también ser líderes de opinión constructiva en los medios de comunicación. ¿Sí? O sea, que tengamos mayor presencia en los medios de comunicación. Eso nos da mayor visibilidad. Gracias. Muy bien. Pues con esto concluimos la mesa. Les agradezco muchísimo a ustedes porque nos hayan acompañado en este primer ejercicio de trabajo y de diálogo. Muchísimas gracias a mis colegas. Les ruego que les den un aplauso, por favor.